Bueno, vamos a ver hoy los primeros 16 versículos de Génesis 4. Les adelanto que hay bastante material aquí, o sea, vamos a llegar al versículo 16 y vamos a ver cómo llegamos. Y lo último que vimos, Pablo, si nos das el texto en hebreo, aquí está. Bien, lo último que vimos es cómo Dios expulsaba del jardín del Edén a Adán y Eva, y aquí continúa la historia, ¿no? Deja Adán, Yada et Havá Ishto. Y Adán conoció a Eva, su mujer. Havá es el nombre de Eva en hebreo. Primera cuestión importante: la utilización del verbo conocer para referirse a las relaciones sexuales. Esto es un eufemismo, ha pasado al español. Yo todavía he llegado a conocer, cuando era niño, la referencia a utilizar el verbo conocer como un término para referirse a las relaciones sexuales. Por supuesto, conocer en el sentido habitual del término no implica el tener relaciones sexuales, es algo mucho más superficial, pero es muy interesante cómo aparece ese término en hebreo y cómo de hecho ha terminado pasando a nuestro idioma. Las relaciones sexuales se supone que tienen que ir unidas a un conocimiento. Esa es la palabra yadá. Yadá es el pasado del verbo que se refiere a conocer y implica relaciones sexuales. ¿Y qué sucedió cuando Eva tuvo esas relaciones sexuales con Adán? ¿Cuándo las tuvo? Bueno, Batahar be Telet et Caín. Y ella concibió y tuvo a un hijo que se llamaba Caín, y tuvo a Caín. Esto es bastante interesante porque aquí hay un juego de palabras en el que me voy a detener. Esta es la palabra para Caín, el nombre de Caín en hebreo, y continúa Betomer Canini Ish et Jehová. Y dijo Eva, Canini, fíjense que Caín y Canini son palabras que suenan parecidas, ahora voy a explicar por qué. Y he llegado a tener, y poseo, sería la traducción correcta, un hombre, Ish et Jehová, de Jehová. Esto es bastante importante, me van a permitir que me detenga en esto porque tiene su razón de ser. Cuando Eva se entera de que tiene un hijo, es decir, queda embarazada de Adán y tiene un hijo, hay varias cosas que dice. La primera es que es algo que deriva de Dios. Aquí la Reina Valera traduce por voluntad de Jehová. Es decir, en realidad de Jehová sería el término, en realidad en hebreo es con Jehová. En el nacimiento de cualquier niño hay una intervención de Dios. Y esto es tremendamente importante. Por supuesto, Eva era consciente de que quien la había dejado embarazada era Adán, pero en el momento en el que nace ese niño, al que va a llamar Caín, es evidente que el nacimiento del niño es algo que ha tenido con Dios. Et Jehová, que son las dos últimas palabras que aparecen en este versículo 1. Hay algo divino en todo embarazo, en todo nacimiento de un niño. Y es algo que aparece dicho por Eva. No solo eso. La primera vez que en la Biblia un ser humano pronuncia el nombre de Jehová, que es aquí al final del versículo 1, es para hacer referencia al nacimiento de un niño. El nacimiento de un niño está relacionado en las Escrituras con algo extraordinariamente sagrado, hasta tal punto que no es casual. Por supuesto, Adán y Eva habrían utilizado el nombre de Jehová en infinidad de ocasiones antes de que Eva diera luz a Caín. Pero no deja de ser significativo que en la Biblia no aparece una mención del nombre de Jehová pronunciada por un ser humano hasta que Eva da a luz a Caín. La idea de lo sagrado de la vida, de la relación que toda vida humana tiene con el Creador, de cómo esa vida humana es algo que Dios quiere, aparece desde el nacimiento del primer ser humano, que es Caín. Los otros han aparecido en la historia, pero no han nacido. A Adán no le dio a luz nadie, a Eva no la dio a luz nadie. Y la primera vez que aparece un ser humano que efectivamente nace de una mujer, lo que aparece es una referencia al nombre de Dios, al propio Jehová. Y esto es algo tremendamente significativo.
Segunda cuestión muy importante, no solo es que toda vida que nace, todo embarazo, todo parto, es algo en lo que Dios tiene un especial interés y es una vida preciosa para Dios, no es una vida prescindible. Nosotros vivimos en un mundo donde incluso en algunos estados de este país el aborto ya se puede producir semanas después del nacimiento del niño, es decir, es cualquier cosa menos un aborto, es simplemente un infanticidio. Pero es legal matar al niño, por ejemplo, hasta un cierto número de semanas después de su nacimiento. Hay un desprecio absoluto por la idea de la vida que choca totalmente con esto que vemos aquí. Segunda cuestión que es muy importante. Cuando Eva da a luz a Caín, el término que utiliza para decir que da a luz a Caín no es he dado a luz, le he dado la vida, le he transmitido la vida, es he adquirido, he poseído, canití. Hay un juego de palabras entre Caín y canití, y es muy importante porque Eva contempla a su hijo como su posesión, que es algo muy materno. Todavía es muy común en ciertas ocasiones referirse a los hijos como mi Felipe, o mi Ana, o mi Luisa, o lo que sea. Es algo que va muy en el espíritu de Eva, pero no crean ustedes que es tan positivo como puede parecer. Porque cuando nace el niño Caín, Eva no está pensando en las responsabilidades hacia su niño Caín. Está pensando en que Caín es una adquisición suya. Y de hecho, lo que sucede es que llego a tener a un niño, he adquirido un niño, y el niño además se llama adquisición, lo cual es muy significativo. Es decir, Caín, desde muchos puntos de vista, era un mama's boy, y seguramente esto explica luego cómo le fue en la vida. Pero efectivamente la idea de la madre es que el niño es su adquisición. No sabemos lo que pensaría el padre, porque no tiene voz en este relato, pero para ella el niño era su adquisición y además el niño se llama adquisición. Y uno diría, ¿y esto es tan importante? Hombre, ya lo creo que es importante, porque a continuación en el versículo 2 aparece el nombre del siguiente. Y entonces dice, Batosef la ledet et Ahiv et Hebel. Tuvo un segundo niño. ¿Y cómo se llama el segundo niño? Bueno, pues según la traducción que ustedes tienen en su Biblia, el segundo niño se llama Abel. Y esto no les dice nada. Debería decirles mucho. Los que hayan estudiado Eclesiastés conmigo aquí hace meses, recordarán que había un soniquete que se repetía continuamente en el libro de Eclesiastés, que en español era vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cómo es en hebreo vanidad? Ebel. Ebel, Ebelín, Kol, Ebel. El primer niño de Eva es mi posesión. O sea, mi Caíncito en realidad es mi posesión. El segundo niño de Eva se llama vanidad, vaciedad. ¿Por qué? Pues porque seguramente entre el nacimiento de mi posesión Caín y de mi segundo niño, al que llamo vanidad o vaciedad, yo he ido descubriendo que la vida fuera del jardín del Edén es muy poco agradable. Y el primer niño es mi niño, al que tomo como mi propia adquisición, y esto ha sido con Dios que he tenido al niño. El segundo niño se llama vanidad a secas. Y por supuesto, Eva, posiblemente mamá amargada, en ese momento no se le ocurre decir que ha adquirido al niño, o que ha tenido al niño, o que ha recibido al niño de Dios, o con Dios, o por Dios, o para Dios. El niño se llama Ebel, que es vanidad a secas. Mi primer niño es mi posesión, mi Caín. Mi segundo niño, a estas alturas, yo ya sé que esta vida es tremendamente vacía debajo del sol. Y no invoco el nombre de Jehová. Ahora, ¿qué pasa con los dos niños? Y seguimos, y esto es bastante interesante. Vamos a ver. Lo llamó Abel, Vayehi Ebel, Roe Chon, Becaín Hayá, Obed Hadama. Y resulta que ese niño que se llamó vanidad, vaciedad, vano, vacío, porque
ya he visto yo lo que da de por sí la vida, ese niño se convirtió en pastor. Nosotros traducimos pastor, pero la palabra en hebreo es una palabra muy significativa porque el término es roe. Y roe en realidad es una palabra que hace referencia a ver. El verbo para ver es raá. Y roe, el pastor, es el que ve. Nosotros utilizamos la palabra pastor para referirnos a un pastor, pero en hebreo el pastor se le llama el que ve, el que está viendo a las ovejas, el que está observando los animales para que no llegue una fiera y se te lleve al corderito, obviamente. Es decir, lo que caracteriza al pastor es el hecho de que está viendo. Recuerden esto cada vez que se encuentren una referencia al buen pastor o a Dios como pastor, porque la referencia en hebreo está muy ligada al hecho de ver, de observar, de supervisar, de estar vigilando. De manera que en el caso del niño vanidad, en el caso de Abel, lo que fue un pastor de ganado. ¿Qué fue mi posesión querida, mi niño tenido con Jehová, etcétera, etcétera? Es decir, mi Caín. Caín, literalmente dice, fue un trabajador de la tierra, lo cual es muy significativo. Obed es un trabajador, Adamá, de la tierra. Y hay dos diferencias de ocupación. Ahora, estas dos diferencias de ocupación son bastante más sensibles e importantes de lo que pueda parecer a primera vista. Un comentarista superficial del libro del Génesis diría, bueno, aquí estamos asistiendo al relato bíblico de la revolución neolítica, cuando el hombre deja, en fin, de perseguir, se supone que animales, y se dedica a ocupaciones que van más allá del hecho de que comes por las mañanas o comes durante un día o cazas algo y vas estirando lo que has cazado durante un tiempo. Y entonces esto generalmente en términos históricos se sitúa en el Neolítico con la aparición de la agricultura y con la aparición de la ganadería, que a nosotros nos parece la cosa más natural del mundo, pero que es un salto cultural y un salto de civilización enorme, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí el autor del Génesis atribuye la agricultura a Caín, atribuye la ganadería a Abel, aquí hay mucho más que esto. La cultura agrícola, y Caín es ese personaje, es una cultura que se concentra, como dice aquí, en el Obed Adamá, es decir, en el trabajo de la tierra. Y el trabajo de la tierra es muy exigente, y el trabajo de la tierra es un trabajo que inmediatamente hace que las culturas agrícolas caigan en la idolatría y adoren a las fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque resulta que dependes del sol para que puedan crecer los cultivos, porque dependes del agua. Como no haya agua, te quedas sin cosecha. Como haya demasiada agua, te quedas sin cosecha. Y son culturas que desde el principio empiezan a adorar simplemente a las fuerzas de la naturaleza. Cuando el libro de Génesis comienza diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, eso que nos parece la cosa más natural del mundo, es extraordinariamente revolucionario cuando lo escribe Moisés. El cielo y la tierra no son dioses. La luna y el sol no son dioses, son criaturas. No dependemos de la luna, no dependemos del sol y no dependemos, como algunos hispanoamericanos pretenden ahora, de la Pachamama, que es la tierra madre. Y las culturas agrícolas tienden al culto de la Pachamama, no siempre la llaman Pachamama. A veces se la llama la Ge, o a veces recibe otros nombres según el idioma del que estemos hablando, pero aquí evidentemente hablamos de una cultura que busca rendirse ante las fuerzas de la naturaleza y que cae con facilidad en la idolatría. No solo eso, tanto la poligamia, como vamos a tener ocasión de ver, como la esclavitud surgen en culturas agrícolas. Y tiene una enorme lógica que sea así. En última instancia, para moverte dentro de lo que es el cultivo del campo y cultivarlo de una manera más intensiva, los esclavos vienen muy bien. En este país no es casualidad que los esclavos estaban en los estados del sur y en el norte la esclavitud se abolió de una manera casi inmediata, porque el sur era agrícola. Y una cultura agrícola ve muy bien tener esclavos. Y, por ejemplo, por citar otras culturas también en Hispanoamérica,
Cuando los españoles llegan a América, inmediatamente empiezan a crear en las plantaciones un sistema de esclavitud que se llamaba encomienda, porque decir que eran esclavos los indígenas era muy vergonzoso. Podían ser esclavos los negros, pero no los indígenas, pero el sistema de encomienda era un sistema de esclavitud. Al final los indios no se podían ir de la tierra, tenían que trabajar, tenían que rendir una serie de servicios, en la práctica eran esclavos. Los sistemas agrícolas les viene muy bien la esclavitud, y la esclavitud surge en sistemas agrícolas. En este país la esclavitud estaba en los estados del sur. En los del norte podían explotar a lo mejor a los obreros en las fábricas, pero no necesitaban tener una mano de obra esclava para mover las fábricas. Es más, no era interesante. Y por supuesto lo mismo sucede con la poligamia. Y la poligamia es propia de sociedades agrícolas. ¿Qué pasa en el caso de esas culturas que han sido culturas pastorales? El enfoque de la cultura pastoral es distinto que el de aquel que tiene una cultura agrícola. El pastor tiene tiempo para reflexionar, tiene que mover a las ovejas, tiene que buscar un pasto, pero el pastor en un momento determinado se puede sentar debajo de un árbol y ponerse a tocar la flauta o a pensar otro tipo de cosas. Es una actividad totalmente distinta. Y si ustedes se fijan, no es en absoluto casual que buena parte de personajes importantes de la Biblia fueran pastores. Abraham era un pastor, aunque fuera un pastor semi-itinerante. Moisés, antes de bajar a liberar al pueblo de Israel, fue pastor 40 años. David fue un pastor en su juventud. Amós, que es uno de los grandes profetas, aunque pertenezca a los profetas menores, era un pastor. Es una cultura más dada a reflexionar, que por el contrario a estar totalmente centrada en lo que es la agricultura. Y por cierto, eso es algo que podría dar más ejemplos históricos, pero quedémonos de momento ahí. Alguno se preguntará cómo es posible, si en esa época eran vegetarianos, que hubiera pastores. Hombre, pues no se comían a los animales hasta después del diluvio, pero quisiera recordarles que uno puede tener, por ejemplo, ovejas o vacas sin ninguna necesidad de comérselas, porque dan leche, porque dan queso, porque dan mantequilla, porque dan requesón y porque además tienen una piel que sirve para cubrirnos cuando hace frío. De modo que la utilidad de los animales es evidente, incluso aunque seas vegetariano. Tenemos dos personajes que vienen de un contexto con mamá muy distinto. En un caso es mi hijito querido, es mi adquisición. En el otro, por el contrario, es vanidad, porque esta vida fuera del Edén no es tan agradable como debería ser. Y cada uno, además de los dos, se dedica a cosas distintas. Y entonces acaba sucediendo algo muy importante que aparece en ese versículo 3. Vayehi mikach yamin. Y sucedió que al cabo de días, sería la traducción aquí, dice, y aconteció andando el tiempo, literalmente días, es decir, aquí pasó un tiempo, y pasó un tiempo en que de pronto, después de un tiempo, resulta obvio para cualquier persona que no haya perdido la cabeza que lo que tenemos se lo debemos a Dios. Y el hecho de que lo que tenemos se lo debemos a Dios provoca una respuesta. Aquí sucede que aconteció el tiempo, pasó el tiempo, y lo que era evidente es que lo que había obtenido Caín del fruto de la tierra era algo que procedía de Dios, y lo que había obtenido del fruto de su ganado Abel, pues procedía de Dios. Y cada uno de ellos responde. La palabra que aparece en el versículo 3, que aquí traduce como ofrenda, es la palabra minjá. Y la minjá, que es la ofrenda, no es una cuota que pagamos a Dios, es una muestra de gratitud. Y esto me parece muy importante enfatizarlo, porque esto aparece desde la noche de los tiempos, no desde Adán y Eva, pero sí desde Caín y Abel. Nosotros no estamos en ningún momento obligados a pagarle a Dios una cuota. Yo sé que para la gente que vive de la religión, que aquellos que acuden a los servicios religiosos del templo, de la iglesia, etcétera, pagan una cuota, es fantástico. O
sea, es la manera de mantener el negocio y mantenerse uno mismo, pero no existe tal cosa. Sí existe la idea de que tenemos una gratitud hacia Dios. Y esa gratitud hacia Dios se expresa en la ofrenda. Las dos ofrendas son distintas, pero fíjense en la manera en que lo narra Moisés en esta parte del Génesis, porque es muy importante. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, habría que traducir de las primicias de sus ovejas. Sería una traducción mejor, de lo más gordo o lo más abundante de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, fíjense en esto porque es muy importante. No sabemos muy bien cómo funcionaba el sistema de ofrendas en la noche de los tiempos. Aquí caben dos posibilidades. Tanto Caín y Abel ofrecían, o quizás solo el primogénito tenía una obligación o un deber moral de ofrecer a Dios, y lo que ofreció Caín, a Abel le pareció que era deficiente y él decidió ofrecer por su cuenta. No lo sabemos a ciencia cierta, puede ser cualquiera de las posibilidades. Pero lo que sí es cierto es que Dios no mira la ofrenda, sino a la persona que ofrenda. Si ven ustedes, tanto en el versículo 4 como el 5, en el versículo 4 dice que miró Jehová a Abel y a su ofrenda. Y en el versículo 5 no miró con agrado a Caín y a la ofrenda. Lo que Dios mira es el corazón de la persona, no la cuantía de la ofrenda, lo que pueda contener la ofrenda, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante. Y hay gente que desgraciadamente mira más la cuantía de la ofrenda que el corazón de la persona. Y si vives de ello, yo lo entiendo. Pero no es como Dios lo mira. Si ustedes recuerdan el relato del Evangelio, en que Jesús ve a una pobre viuda que llega hasta el tesoro del templo en Jerusalén y que echa 2 moneditas, y Jesús, para sorpresa de sus discípulos, dice que esa mujer ha arrojado en el tesoro del templo muchísimo más que los ricos que llegan hasta el tesoro del templo, hacían un saco de monedas en el tesoro del templo, porque Dios no está mirando la cuantía, Dios está mirando el corazón. Y desgraciadamente hay gente que a la hora de hablar de ofrendas y otras cosas de este tipo, lo que está mirando fundamentalmente es la cuantía. No es como Dios lo ve. Supongo, insisto, que claro, evidentemente si llega una persona y te da $10.000 y vives de eso, pues estás más encantado que si llega alguien y te da $10. Yo eso lo puedo entender, pero no es ver las cosas como Dios las ve. Y nosotros tendríamos que intentar ver las cosas como Dios las ve. Y Dios vio primero el corazón de Abel, y el corazón de Abel fue lo que le provoca el agrado. Luego vio la ofrenda, pero lo primero en lo que se fija Dios es en el corazón de las personas. Y cuando miró a Caín, lo primero no era la ofrenda, lo que vio fue efectivamente el corazón de Caín, y no al revés. ¿Por qué le gustó la ofrenda o miró con agrado a Abel y su ofrenda y no miró con agrado a Caín y a la suya? Pues porque el corazón era distinto. Y esto tuvo inmediatamente un efecto, pero rapidísimo, sobre Caín. En el versículo 5, vamos a ver, sí, ya tenemos el 5. Muy bien, está muy bien, muy bien. Bien, en el versículo 5, en la última parte, aparece una expresión hebrea bastante dura, voy a intentar mostrarlo. Le Caín, es decir, y a Caín, o para Caín, o Caín, meot, muchísimo, yai felu panaif. ¿Qué significa esto? Para que nos aclaremos qué es importante. Literalmente, y Caín se quemó muchísimo. Esa es la traducción literal. Aquí traduce la Reina Valera, se ensañó, pero esa traducción no es correcta. El en gran manera en vez de muchísimo, que es el meot, puede pasar, pero aquí la idea es que se quemó. Cuando Caín vio que su ofrenda, que él y su ofrenda no eran gratas a Dios, se quemó.
Y lo que viene a continuación, que aquí traduce decayó su semblante, habría que traducirlo como se deprimió. Es decir, de pronto, cuando Caín vio que lo que había llevado al Señor no le agradaba al Señor, se quemó en pasado y se deprimió profundamente de cara al futuro. Y muy posiblemente porque Abel lo había hecho bien y él no. Y esto es algo tremendamente importante. Hay gente que a veces se siente muy deprimida o se siente muy quemada porque hay gente que lo hace bien y ellos no. Y hay gente que eso le provoca un sentimiento terrible. En el caso de Caín, efectivamente, Caín se quemó muchísimo y la cara se le deprimió. Sería una traducción correcta. ¿Qué hace entonces Jehová con Caín? Fíjense, porque esto es muy importante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Habría que decir, ¿por qué te quemas, Caín? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué se te deprime la cara, Caín? Dios no le está reprochando en ese momento nada a Caín. Es obvio que no ha visto con agrado su ofrenda y no le ha visto a él con agrado. Pero Dios no está cayendo sobre Caín y le está diciendo que verdaderamente eres una calamidad, eres un desastre, flagélate un poco, Caín, que te lo mereces, etc. Sino que Dios está intentando colocar a Caín delante de la situación en la que se encuentra. Y le dice, ¿por qué te has quemado? ¿Por qué se te cae la cara? ¿Por qué se te deprime la cara? Y fíjese lo que viene a continuación. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Voy a intentar corregir esta traducción, porque tal y como aparece es bastante confusa. Dios le dice, bueno, vamos a ver, Caín, ¿por qué estás tan deprimido como estás? ¿Por qué se te cae la cara? ¿Por qué estás tan quemado, Caín? Y a continuación le dice, mira, si haces bien las cosas, no tienes por qué sentirte mal. Si haces bien las cosas, acabarás teniendo un buen fruto por las cosas que haces bien. De manera que lo que has hecho no está bien, pero no dejes que algo que has hecho mal te amargue la existencia. Y lo que está en el pasado marque tu presente y tu futuro. O sea, eso no tiene ningún sentido, Caín. Es verdad que la posibilidad de pecado está a la puerta. Es verdad que el pecado desea que nos apuntemos al pecado. Pero si tú quieres, lo puedes resistir. Y puedes acabar dominando la tendencia al pecado que se ha colocado en la puerta. Y la historia además es bastante importante. Más vale que lo hagas. Porque cuando no controlamos el pecado la segunda vez, la tercera es más fácil. Y la cuarta es todavía más fácil. Y la quinta todavía más. De manera que puede que esté a la puerta, pero si tú quieres, te vas a enseñorear de él, lo vas a dominar. Y aquí es bastante importante. Mira, Caín, no te deprimas. Lo hecho, hecho está mal hecho. No te deprimas, cambia. Y esto es algo que a veces se nos escapa. A veces dejamos que lo que hemos hecho mal pese enormemente sobre nosotros, como si no se pudiera corregir. A veces dejamos que aquello que no hemos hecho bien nos aplaste la existencia, a veces dejamos que ejerza un peso agobiante sobre nuestra vida durante años o durante décadas, y lo que Dios está diciendo al ser humano, incluso aunque se haya equivocado, aunque haya cometido errores, aunque haya pecado, es que tiene la posibilidad de cambio. Es que no tienes por qué dejarte determinar por tu pasado. Es que lo que hayas hecho mal en el pasado no tiene por qué marcar la esclavitud de toda tu vida, por muy grave que sea, te llames Caín o Pepe, da lo mismo. Realmente claro que el pecado está a la puerta, claro que está esperando la próxima ocasión para saltarte al cuello, claro que quiere dominarte, pero si tú quieres, tú podrás dominarlo. Y a veces es cierto que el pecado exige, para domarlo y para dominarlo, disciplina y exige tiempo.
Una persona, por ejemplo, que tenga un hábito de pecado, sea el que sea mentir, sea emborracharse o cualquier otro tipo de hábito, sabe que enfrentarse con un hábito de pecado exige un tiempo. No es una cosa por regla general que cambie con un chasquido de dedos. A veces sí, pero no es lo habitual. Muchas veces exige una lucha y un enfrentamiento constante. Pero las palabras de Dios a Caín siguen siendo de aplicación en nuestra vida. Puedes vencer esa situación. Y aquello que en un momento determinado ha marcado tu vida de una manera negativa, no tiene por qué marcarla para siempre. De manera, Caín, que no te deprimas, no te quemes y cambia. Porque existe la posibilidad de dominar esa situación. ¿Qué va a hacer Caín? Bueno, Caín va a hacer algo muy distinto. Versículo 8, y el versículo 8 dice, aquí la Reina Valera hace una paráfrasis para que de alguna manera se entienda mejor la situación, pero voy a traducirles tal y como está. Aquí dice, y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo, y aconteció, bueno, el salgamos al campo no está en el texto, es un intento de darle sentido. Aquí lo que dice literalmente el texto es, Vayomer Caín el Hebel, punto. Caín habló con Abel. No nos dice que le dijera que saliera al campo, ni cosa parecida. Eso es algo que el traductor deduce y lo pone para que entendamos mejor, pero claro, cuando entendemos mejor metiendo una frase, lo más seguro es que nos estamos desviando del foco. Lo único que dice es, habló Caín con su hermano Abel. Y es posible que le dijera de ir al campo, o que le dijera vamos a charlar, y fuera Abel quien le dijera de ir al campo. Esto carece de importancia. Caín habló con su hermano Abel. ¿Y qué sucedió? Que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y lo que viene a continuación es clarísimo. La primera vez, Caín, lo que has hecho estaba mal. El propio Dios te ha dicho, no tienes ninguna necesidad de que se te deprima el rostro, no tienes ninguna necesidad de quemarte por lo que ha sucedido. Puedes controlar el pecado que está a la puerta. ¿Qué hace Caín? Todo lo contrario. Caín habló con su hermano Abel, no sabemos qué conversación tuvieron, pero lo cierto es que estando en el campo, Caín se levantó contra Abel y lo mató. No es una muerte premeditada, y esto me parece bastante importante decirlo, porque claro, cuando pones eso de salgamos al campo, da la sensación de que Caín estaba pensando cómo mataba a Abel y le dice vamos al campo, y cuando estaba en el campo, aprovechando que estaban en el campo, lo mató. Pero el texto hebreo no dice eso. Dice simplemente que Caín habló con su hermano, estaban en el campo y en ese momento, de una manera no planeada y no predeterminada y no premeditada, lo cierto es que Caín se alzó contra su hermano y lo mató. Lo cual quiere decir que en un momento determinado, no sé cómo sería la conversación, o si simplemente Caín no pudo soportar la cercanía de su hermano Abel, y como no podía soportarla, llegó a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era matarlo. Y cometió el primer asesinato en la primera guerra civil del género humano y perpetrando el primer genocidio del género humano, porque con los pocos que había, evidentemente todas esas categorías encajan. ¿Y qué sucede entonces? Versículo 9. Vamos a ver si tenemos el versículo 9. Vayomer Jehová el Caín y Ebel Ahib. Y entonces Dios se dirige a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué? Porque Dios no tenía la menor idea de en qué lugar del campo estaba el cadáver de Abel. No, porque Dios está haciendo con Caín lo mismo que con Adán y Eva. Le está ofreciendo la posibilidad de reconocer el pecado y de arrepentirse. ¿Dónde está tu hermano? Y Caín de pronto se convirtió en un mar de lágrimas, cayó de rodillas en el suelo y dijo, Señor, yo lo he matado, me duele en el alma, ¿cómo he podido cometer un pecado tan horrible? Perdóname. Ni por aproximación. Ni por aproximación.
Y en este sentido, Caín era, pero vamos, digno hijo de papá y de mamá. Ni la menor intención de reconocer lo que hay, de reconocer la gravedad de lo que he hecho y además de arrepentirme. La respuesta en ese mismo versículo 9 es terrible, porque Caín dice, no lo sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Caín es un embustero, sabe perfectamente dónde ha quedado el cadáver de su hermano, si lo ha matado él. Es más, si se puso a enterrarlo, sabía dónde lo había enterrado. Pero en cualquier caso, lo sabía. Es un embustero. Es un absoluto egoísta. Porque la suerte de su hermano no le importa lo más mínimo. Es más, la propia pregunta retórica que le dirige a Dios es, ¿qué pasa? ¿Me tengo yo que ocupar de mi hermano? ¿Acaso es obligación mía ocuparme de mi hermano? No lo sé y además no tengo por qué saberlo, ni lo sé ni me importa. Y además yo no tengo ninguna responsabilidad. Esta es la visión del pecador que es pecador hasta el tuétano. Ni reconozco que he cometido un pecado. Si tengo que mentir para cubrirlo, miento. Y además es que yo no tengo ninguna responsabilidad de no robar, o no mentir, o no cometer adulterio, o no matar. Pero la verdad es que sí que todos nosotros somos guardianes del resto de los seres humanos. Y cuando se mata a otro ser humano, aparte de encontrarnos con un homicidio, nos encontramos realmente con un fratricidio. Y esto es algo que lo sabemos con tanta claridad que los departamentos de guerra, desde hace milenios, cuando quieren exterminar a un ejército enemigo, no digamos ya una población enemiga, que son hombres, mujeres y niños, antes de eso emiten una propaganda que los convierte en animales. Y efectivamente, como en realidad quien tenemos enfrente no es un ser humano, es una bestia, es un animal, lo podemos matar en masa aunque sean niños. Y los ejemplos a lo largo de la historia son escalofriantes. Durante la época del nazismo se filmó un documental que se llamaba Der ewige Jude, el judío eterno. Y las primeras imágenes eran unas imágenes espantosas de ratas saliendo de su nido, y a continuación aparecían imágenes de judíos en un gueto. No te tenían que decir que los judíos eran ratas, pero tú ya veías las ratas y lo asociabas. En el fondo no son humanos. Y una de las declaraciones más espantosas y más escalofriantes que hemos oído en los últimos tiempos, y que uno se veía venir lo que iba a venir después, fue cuando el cabeza del ejército del Estado de Israel salió diciendo que los que vivían en Gaza eran bestias y no humanos. Bueno, hasta los seres humanos más criminales no dejan de ser seres humanos. Y sigue existiendo una enorme diferencia entre cualquier ser humano y cualquier alimaña y cualquier bestia, por muy malvado que sea. Y cuando se quiere matar a un pueblo, a una nación, arrasar una ciudad, cualquier cosa, la pregunta es siempre la misma que formuló Caín. ¿Qué pasa? ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Mi hermano no es ni siquiera, ese no es mi hermano, no es humano siquiera. Porque en el fondo todos nosotros sabemos que los seres humanos son seres humanos y que no pueden ser tratados como si fueran insectos, o como si fueran fieras, o como si fueran perros. Y por lo tanto, cuando queremos convencer a la gente de que tiene que matar a sus semejantes, antes tenemos que convencerlos de que son como fieras, son como animales y no tienen ni un vestigio de humanidad. Es decir, comportarnos como Caín. Versículo 10. Dios no se da por vencido, aunque desde luego Caín, aparte de un embustero y un egoísta, no tiene la menor intención de asumir responsabilidad, y le vuelve a dar una oportunidad de arrepentirse. Y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? Y por supuesto Caín sigue sin decir, he matado a mi hermano, es horrible lo que he hecho, perdóname, soberano del universo, por haber llegado a un acto tan horrible como este.
Y Dios entonces pronuncia una frase que es tremenda, que dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cada vez que muere un ser humano, clama a Dios la muerte de ese ser humano, independientemente de quién haya segado esa vida. Y si alguien piensa que Dios solo escucha la muerte de ciertos seres humanos, pero es indiferente y se complace con el exterminio de otros, no conoce a Dios. Y por cierto, el término en hebreo es tremendo, porque fíjense, en el versículo 10 dice: Dami ajibja. No dice la sangre de tu hermano, dice las sangres de tu hermano. Es un plural. ¿Por qué las sangres de tu hermano en vez de la sangre de tu hermano? Y es un elemento muy importante del texto en hebreo que pasa por alto la Reina Valera y en general las traducciones de la Biblia al español. ¿Por qué dice las sangres y no dice solo a secas la sangre? Pues es algo tremendamente importante, pero es que cada vez que matamos a alguien, matamos a aquellos que hubieran podido nacer de esa persona y que ya no nacerán, porque nosotros hemos segado esa vida. Y cada vez que el ser humano destruye una vida humana, no está destruyendo solo esa vida humana. Está destruyendo las vidas de aquellos que no llegarán a vivir. Y está destruyendo las vidas de aquellas personas relacionadas con aquel al que se le ha arrancado la vida, que quizás siguen viviendo. Quizás su esposa, o sus padres, o sus hijos, o sus parientes siguen viviendo, pero esa vida ya no va a ser igual. Y de ahí la enorme gravedad de acabar con una vida. Y es algo que se suele pasar por alto. La voz de las sangres de tu hermano claman a mí desde la tierra. Y es otra de esas cosas que, claro, si pensamos que hay seres humanos que son como bestias y a los que podemos exterminar en masa, ¿cómo nos va a preocupar que haya otros seres que nunca verán la luz, precisamente porque hemos destruido una vida que pudo multiplicarse en vida como Dios ordenó a la primera pareja humana? Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Los testigos de la sangre van a maldecir a Caín. Dios ni siquiera tiene que maldecirlo, porque esa tierra que es testigo de lo que ha sucedido y que ha bebido las sangres de Caín, es la primera que es un testigo contra Caín. Y esto es algo que cada vez que alguien mata a alguien, por supuesto que es así. Como dice el versículo 12 a continuación: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Al final, el crimen corta las relaciones entre el hombre y la tierra. ¿Y cómo reacciona Caín cuando escucha esto? Caín de pronto cae en la cuenta del terrible pecado que ha cometido. Caín se siente abrumado por lo que ha hecho. Caín pide perdón a Dios y busca cómo reparar lo que ha hecho. ¿Qué va, qué va? Fíjense, versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Caín no tiene ni un átomo de arrepentimiento. Lo que me preocupa de todo esto, Señor, yo que estoy enfermo de autoimportancia y que sudo egoísmo y que solo sé mirar hacia mí, porque, claro, es que yo era la posesión de mamá. ¿Cómo voy a estar yo pensando en mi hermano? A mí lo único que me preocupa no es lo que le ha pasado al pobre Abel, que estábamos en el campo y lo he asesinado. Y tampoco me acaba de importar a mí lo de la tierra, que si clama las sangres, etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa es que el castigo es muy grande. Esto es como aquella persona que ha asesinado a alguien o ha cometido un delito o ha perpetrado un pecado muy grave, y en vez de pensar en lo que ha hecho y en la gravedad de lo que ha hecho,
en lo que está pensando es en las consecuencias que puede tener para él el haberse comportado así. De manera que un día llegas un sábado por la noche borracho, perdido a tu casa, golpeas a tu mujer, le das una patada a tu suegra, rompes los muebles y lo que te preocupa no es el horror pintado en la cara de tus hijos o el espanto en la cara de tu esposa o de tu suegra o cómo has dejado el lugar en el que vives, sino a ver si los vecinos van a llamar a la policía y me van a detener. Y quien dice la borrachera de esa manera, dice el hurto o muchísimas otras cosas. A mí lo que le pase a Abel me trae sin cuidado, pero es que la manera en que pretendes castigarme, esto es excesivo. ¿Qué voy a hacer? Me voy a tener que ir de aquí, voy a ser errante y extranjero. Cualquiera que me encuentre encima me va a querer matar porque yo he matado a mi hermano. Todo lo que hacemos en contra de los mandatos de Dios se nos vuelve en contra. Y cualquiera que espere otra cosa no tiene ni idea de lo que es la justicia de Dios. Pero lo terrible del asunto es que Caín es consciente de que la pena y el castigo están unidos, son inseparables. Sabe que hay riesgo de que alguien quiera hacer justicia y le reclame las sangres de su hermano Abel, pero sigue sin mostrar el más mínimo arrepentimiento. A mí lo que me preocupa es lo que me va a caer ahora encima. Porque tuve la mala suerte de que cuando fui a robar el banco, yo pensaba que era como los bancos de mi país, que pasan 2 meses y entonces aparece la policía en la puerta del banco. Pero aquí en Estados Unidos vas a robar un banco y a los 10 minutos ha llegado la policía o antes y te pesca antes de que puedas vaciar la caja. ¿Cómo me puede suceder esto y cuánto me puede caer? Y después de que salga de la prisión me van a expulsar del país. Es la mentalidad de Caín. ¿Y cómo responde Dios? Pues de una manera compasiva. Versículo 15, y Jehová le dijo: ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Y entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Voy a intentar traducirles bien esto a partir del hebreo, que está hoy, la traducción no está especialmente fina. Jehová responde a Caín. Caín es un egoísta. No quiere en absoluto cargar con responsabilidad alguna, no le importa haber matado a su hermano ni las sangres que claman desde la tierra. Lo único que le importa es lo que le puede caer a él. Y entonces Dios le dice: no te va a matar nadie. Y no te va a matar nadie porque si alguien te mata va a ser castigado. El 7 veces no quiere decir que Dios vaya a castigar 7 veces al que matara a Caín. En realidad aquí la mejor traducción sería: ciertamente el que mate a Caín a la 7ª generación será castigado, en referencia a que Dios no va a dejar sin castigo a cualquiera que te mate, porque nadie tiene derecho a quitarte la vida. Pero cuando dice puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara, aquí da la sensación de que Dios le puso una marca a Caín, ¿no? Entonces le puso un dibujo de una rosa en la frente y entonces si veis a un hombre con un dibujo de una rosa en la frente no lo matéis, que es Caín. No. Lo que el texto aquí está diciendo es: Dios puso a Caín como señal para que no lo matara cualquiera que lo hallara. Caín se convierte en una señal de lo que pasa cuando alguien acaba con la vida de un semejante y en una lección para no matar jamás a un semejante. Y basta ver a Caín para ver la señal de que no hay que matar a nadie. Eso es lo que Dios está diciendo aquí en el texto hebreo del Génesis. Dios sigue siendo compasivo incluso ante un criminal que no tiene ningún deseo de arrepentirse, al que no le importa en absoluto las consecuencias de sus actos y que sigue pensando en primer lugar en él, en segundo lugar en él y en tercer lugar en él. Y Dios se compadece y le dice: no te preocupes, nadie te va a matar. Si alguien te mata, recibirá el castigo por matarte. Y tú te has convertido en una señal de lo que pasa cuando alguien mata a otro. Y no hay nada más que verte para que a cualquiera se le quite la idea de quitarte la vida, porque se convertiría en un miserable como tú. Versículo 16, y con esto acabamos, y creo que nos van a quedar 2 o 3 minutos para alguna pregunta.
Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente o al este del Edén. Cuando uno quebranta la ley de Dios, se ve apartado de la presencia de Dios. Por supuesto, Caín, en términos físicos, se podía retirar del lugar en el que estaba. La presencia de Dios nos sigue, vayamos a donde vayamos. Nadie se puede esconder de la mirada de Dios, nadie se puede esconder de la justicia de Dios, nadie se puede esconder del juicio de Dios. Pero Caín se vio apartado de la presencia de Dios y se marchó a una tierra que se llamaba Nod y que estaba al este o al oriente del Edén. Dos cosas y les dejo tiempo para preguntas. La palabra Nod significa errante. Y es muy posible que lo que Moisés está diciendo aquí es que él habitó en la tierra como un ser errante. No es que la tierra se llamara Nod, sino que habitó como errante en la tierra, por decirlo de una manera que se entienda mejor. Caín se ha condenado a ser un ser errante y además al este de Edén, cada vez más lejos de ese lugar donde fueron colocados sus padres y donde ni quisieron, ni pudieron, ni supieron quedarse, sino que acabaron siendo expulsados. Cuando estudiemos, me imagino que dentro de unos años, las ciudades de refugio en el antiguo Israel, donde podía refugiarse el que mataba a alguien de manera totalmente inintencionada y accidental, verán ustedes que estaban situadas al este, al oriente también, todas ellas. Y seguramente era en recuerdo de lo que sucedió con Caín. Nadie le iba a quitar la vida en esa tierra errante a la que se vio alejado de la presencia del Señor. Pero la segunda crisis del género humano, la primera fue la caída, la segunda el asesinato de Abel, como habrán podido ver, está llena de lecciones para nosotros hoy en día. No es un relato lejano, sino que nos enseña mucho sobre la naturaleza humana. Tenemos 3 minutos todavía si quieren hacer alguna pregunta. Sí. Tengo 2 preguntas, hermano Vidal. La primera es que en Hebreo 11:4 dice que la ofrenda de Abel fue vista para Dios como la mejor ofrenda y fue justificado por esa ofrenda. Eso me hace a mí pensar que la ofrenda de Abel fue que él entendió que iba a haber una redención como se estuvo haciendo en todo el tiempo en el templo de que se ofrecía a los animales. Fue como que él entendió que iba a venir alguien a expiar su vida para darnos redención a nosotros. ¿Estoy muy fuera de contexto? No, creo, yo personalmente no me atrevería a decir que no, pero tampoco a decir que sí. O sea, no creo que el texto lo diga con tanta claridad, pero lo que sí es obvio es que la ofrenda sí agradó a Dios y le agradó porque previamente a la ofrenda él mira a Abel y ve lo que hay realmente en el corazón de Abel, ¿no? Tengo otra pregunta. Cuando usted nos dijo de que Caín y Abel tenían su significado, digamos, Caín significa mi adquisición, mi posición, y Abel significaba como vanidad, ¿no? Mi pregunta es, no sé si no lo escuché o mi ignorancia es grande, mi pregunta es si Caín para la mamá fue su posición, lo mejor que Dios le pudo dar, ¿fue porque lo dio a luz antes de haber salido del Edén? Porque si después usted dice que es vanidad Abel, porque debajo del sol ya no estaba la presencia de Dios para con ella, ahí me pierdo. No, yo creo, vamos a ver, yo creo que los 2 hijos nacen después de la expulsión del Edén. Esto me parece claro. Pero claro, Caín nace cuando la salida del Edén todavía está cercana. Y yo me imagino que además en una fecha muy cercana a la expulsión del Edén. Con lo cual, todavía por 9, 10, 11 meses puedes alimentar la idea de que quizá esto no va a ser tan grave. Y cuando nace el niño sobre todo es mi posesión. Y además seguramente me da mucho consuelo. En medio de un mundo que es distinto del mundo que he conocido en el Edén, ahora aparece un niño en el que hay algo que yo hasta veo la acción de Dios en el nacimiento de ese niño.
hay algo hermoso. Esta es una experiencia que va unida de manera natural a la maternidad, aunque es verdad que hay madres que abandonan a sus hijos o los matan o lo que sea, pero en términos generales esa respuesta de la madre es natural, totalmente natural. Pero pasan los años, no sabemos si 1 o 2 o 3. Y Eva va descubriendo que el mundo en el que vive fuera del Edén no es para tener tantas esperanzas. Y que efectivamente es un mundo duro. Y no sabemos si además entre Caín y Abel no han nacido niñas, porque hay una referencia luego al hecho de que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. De manera que a lo mejor había habido más partos y no habían sido tan estimulantes al final como en el caso de Caín, y se había encontrado con el hecho del dolor del parto, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nace Abel, el mundo ya no parece que sea tan sonriente, ni que sea tan agradable. Y cuando le da el nombre al segundo hijo varón, lo llama vanidad, lo cual es tremendo. Es tremendo. Claro, nosotros un niño se llama Abel, bueno, suena bien además. El primer inocente sacrificado, etcétera, etcétera, pero como esto lo vamos a ir viendo además mucho en el libro de Génesis, cuando tú vas estudiando los nombres, evidentemente esos nombres tienen mucho significado. Y lo que es obvio es que del primer hijo varón al segundo hijo varón, Eva pasa de mi posesión a vanidad. Y ahí hay un cambio en el alma de Eva que, bueno, no podemos agotar, no tenemos tampoco muchos datos, pero es evidente que se ha producido y que es un cambio hacia un mayor pesimismo. Y no volvemos a oír hablar a Eva, lo cual también es significativo. Hermano, mira. Sí. O sea que Caín y Abel no eran tercer y cuarto ser humano en la tierra. Sí. Sí. Desde luego el tercero sin duda. Ajá. El cuarto posiblemente, pero no sabemos, porque no sabemos cuándo nacieron las hijas. Ya, ok. Gracias. No lo sabemos, puede que fuera el cuarto, ¿no? El tercero sin duda, o sea, el caso de Caín es evidente. Bien, si no hay nada más, nos vemos en el culto con el Evangelio de Juan. Muchas gracias.